Buenas noches. Buenas noches, hermano Julián. ¿Cómo está? Hermana Celina, buenas noches. ¿Cómo está, hermano Julián? ¿Cómo han pasado todos? Gracias a Dios bien, mi hermana. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios bien. Tenía un problema con una muela anoche, tratamiento de conductos, me hicieron hoy en la mañana, pero ya estoy bien. Ay, Señor. Gracias al Señor. Bendito un padecimiento sea. Muy fuerte, pero no, ya Claro, estoy bien. claro. Bueno, no, vamos a darle comienzo, mi hermana. Saludo también al hermano Javier. Yo me lo bendiga, hermano. Mi hermano Javier, ¿qué le pasó? Que hoy era aquí. Hermanito. ¿Qué fue? Yo sé. Dios quiere lo Yo sé, mi hermano, claro que sí. Mañana acá en Terrón, si Dios quiere, lo acompaña. Cuando usted puede, puede. Bueno, no, vamos a tener un tiempito de alabanza al Señor y amén. Luego vamos a compartir la palabra. Bendito sea el Señor. Sí, bendito sea. Qué bueno que usted entiende las cosas, hermano. ¿Qué dijo, hermanito? Que qué bueno que el hermano Julián entiende las cosas. Amén. Bueno. ¿Sí oyó, hermano Julián? Hola, Manalina. Mauro, ¿cómo estás? Bien, bien. El Señor no nos pide imposibles, hermano Javier. ¿Me la puedes alcanzar? Hermana Celina, así es. Sí, Señor. Sabe que hay en nuestros corazones, ¿no? Gracias. Amén, amén. Él sabe que hay. Amén, así es, sí, Señor. Bueno, ya están llegando los hermanos acá. Walter, Sandra, Yanin, Blanquita, vamos para acá. Vamos a centrarnos ahora en el Señor mismo. Número 205 para los que tengan cancionero. Chicho, para Raúl. Lo dicho. Majales. Muy bien, muy bien. Bueno, excelente. Toda adoración a ti, Señor, pues solo tú
vives, tú que reinas por los siglos de los siglos, en la excelsa luz de Dios. Toda adoración a ti, Señor, pues solo tú eres digno, Jesús, mi Salvador. Tú que vives, tú que reinas por los siglos de los siglos, en la excelsa luz de Amén. sea la honra y la gloria. Por la obra de tu Hijo te exaltamos. Por la sangre preciosa que ha derramado para limpiarnos y poder estar delante de ti con toda la confianza. Tú vives y reinas. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Señor Jesucristo, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Gracias, Señor. Ellos perecerán, serán mudados, mas tú permaneces, tú eres el mismo y tus años no acabarán. Mas tú permaneces, para siempre, oh Señor. Mas tú permaneces, para siempre, oh Señor. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, oh Señor. Listo. Claro que ya te lo doy, mi hermano. Número 227. Yo entro al lugar más santo a través
del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar a Dios hoy. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Yo soy. Dios te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar a Dios soy. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Pues su nombre es santo, santo, oh Dios. Bueno, vamos a continuar entonces con el hilo del Espíritu que ha querido introducirnos en algo que es del Señor para que la iglesia esté atenta a la voz del Espíritu. ¿A qué hora llegan? ¿A las 6 de la mañana? Viendo que ella nos prepara, la voz del Espíritu prepara a la iglesia para la venida de su amado. Ese es el trabajo principal del Espíritu, preparar a la novia para el novio. Entonces la debe santificar, limpiar, quitar todo tipo de idolatría.
Y entonces vamos a estar muy atentos a lo que el Espíritu quiera hoy hablarnos. Amén. Oremos por el hermano Iván, que está hoy a cargo de la palabra del Señor. Ha venido muy solícito desde la ciudad de Bogotá, donde él vive, y ya pues ha estado entre nosotros varias veces. Agradecemos al Señor por eso, principalmente, y al hermano por tener esa solicitud. Padre, te damos las gracias por la vida de nuestro hermano Iván. Gracias primeramente a ti por responder a las oraciones de la iglesia en cuanto a la necesidad de obreros, pues la mies es mucha. El Señor dijo, orad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Entonces, agradecemos esto, Señor. Lo vemos como una respuesta tuya a las peticiones de la iglesia. Te pedimos que le ayudes a mi hermano, nuestro hermano Iván, con la palabra que tú le has dado, con el encargo que tiene de poder soltar la carga y a nosotros de poderla recibir. Estemos dispuestos, atentos, nuestros oídos espirituales, a fin de guardar la palabra, sabiendo que uno es el que siembra, otro el que riega, pero Dios es el que le da crecimiento a la semilla que hemos guardado. Entonces, ayúdanos a guardar la semilla, que no se pierda, que estemos atentos a las pruebas, pues sabemos que Satanás no quiere que la palabra se arraigue en nuestro corazón. Pero con la ayuda tuya, esto se va a dar. Así que gratitud a toda la atención que tienes para con tu iglesia, Señor, al darnos a tu Hijo y al Espíritu que nos consuela, nos ayuda. Estamos atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado, te hemos pedido. Amén. Y amén. Amén, hermano Julián. Amén, hermano. Revisa que esté bien, ¿no? Ok. Gracias. Ya muy lejos. No sé si se oye bien. Tienes que primero probar. Yo creo que se esté oyendo bien allá, ¿no? Amén. Porque así se oye bien. La gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos, amados hermanos. Amén, No sé si hermano. Amén. Por lo que veo, están escuchando bien allá. Sí, Señor. Aquí Gloria al estamos Señor. escuchándole muy bien. Bendito Gloria sea al el Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, qué alegría estar de nuevo juntos delante del Señor. Y vamos a seguir confiando en la obra del Señor, ¿eh? En aquello que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Amén. Y con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, quisiera que siguiéramos leyendo algunos pasajes de las Escrituras. Ya desde el día lunes, el Señor nos ha permitido avanzar en unos pasajes muy preciosos. El lunes el Señor permitió leer algo como un tipo de introducción, viendo ahí en Colosenses 2 cómo lo que el Señor inspiró a través de Moisés es figura, era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo, es decir, la realidad misma de todo aquello que el Señor le mostró a Moisés y a todos los profetas en el Antiguo Testamento, aquella realidad es de Cristo mismo, es Cristo mismo. Trata acerca de Cristo y del misterio de Cristo. Y ahí el Señor nos permitió poder leer todo el capítulo 2 y ver muchas cosas preciosas. Realmente estuvimos disfrutando del Señor con este pasaje. Y ayer el Señor nos permitió continuar un poco y ver ahí en Génesis capítulo 2 cómo el Señor creó al hombre, cuál es la constitución del ser del hombre. Y ahí lo complementamos
también un poco con 1 Tesalonicenses 5, como dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, que el Señor siempre hace una obra completa. Y para esa obra completa, Dios nos dio una provisión completa. Y por eso en Colosenses veíamos que en Cristo habita toda. Mira esas expresiones. Vamos a poner atención a no vamos a leer tan rápido. ¿Sí? Y el Señor nos conceda no repetir como loritos, sino atender al Espíritu, porque el Espíritu inspiró cada palabra de esto. Cada una de las palabras que están en la palabra del Señor no es solo para terminar un curso, ni es como para terminar la carrera, la competencia de la lectura de la Biblia, quien lee más veces la Biblia en un solo año, sino es para que en cada frase, en cada palabra, poder captar el sentido del Espíritu, el sentido espiritual, escondido detrás de cada frase. Porque el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y leíamos ahí en 2 Corintios 3, cómo ellos anteriormente, el pueblo de Israel, leía a Moisés con un velo sobre su rostro. ¿Sí? Y ellos solamente leían la tinta. Pero ahora hay un nuevo ministerio, que es el ministerio, no de la letra, sino del ministerio del Espíritu. ¿Sí? Porque el Espíritu es el que edifica. La carne para nada aprovecha, dijo el Señor Jesús. La carne para nada aprovecha, es decir, aquello que solo provenga del hombre natural, para nada aprovecha. Porque el hombre fue afectado por el pecado en la caída. ¿Sí? Y el Hijo de Dios vino para rescatar lo que estaba perdido. Y ese rescate es un rescate íntegro. Ya la obra del Señor fue completa, está consumada, fue consumada allí en la cruz del Calvario. Él dijo, está consumado, fue completado. Pero aquello que Cristo logró, ahora el Señor por su Espíritu lo está ministrando a su iglesia. Y el Señor quiere que nosotros disfrutemos, aprendamos a disfrutar, aprovechar aquella provisión plena, completa, que ya está en Dios por Cristo, que ahora ha sido administrada y dispensada por su Espíritu a la iglesia. Es un depósito. La palabra habla del depósito de Dios, que es un depósito espiritual. ¿Sí? Por eso Pablo le dijo a Timoteo en su segunda epístola, dijo, guarda el buen depósito que por el Espíritu Santo nos ha sido dado. Es decir, que el depósito de Dios puede ser guardado solo por el Espíritu. ¿Sí? Porque el Padre puso todo en Cristo. En la visita anterior el año pasado veíamos un poco cómo dice, y os enviaré el otro consolador, y él os dará a conocer todas las cosas. ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo esos pasajes? Bueno, yo creo que el Señor nos está permitiendo hacer una pequeña continuación sin darnos cuenta. Yo ni lo había pensado así, pero el Espíritu mismo es el que va haciendo el seguimiento de las cosas. Entonces, ese depósito, el Padre y el Hijo pusieron todo lo suyo en el Espíritu. La riqueza es el propio Señor. Él es la riqueza que Él quiere que nosotros conozcamos. Por eso el apóstol Pedro, ya maduro, ya siendo maduro, porque él escribió sus 2 epístolas siendo un hombre maduro, antes de dar su vida por el Señor, allá en Roma. Él, cuando hablaba del Señor, de su obra, de su sangre, de la fe, el calificativo, el apelativo que él le daba al Señor era de precioso. Él decía, una fe igualmente preciosa que la nuestra, una fe más preciosa que el oro. Él habla de la sangre preciosa. Él dice que el Hijo para el Padre es precioso, igualmente para nosotros los que hemos creído, el Hijo es precioso. Y es precioso, lo precioso es aquello a lo que nosotros le damos valor. Eso va a ser precioso. Es como una piedra preciosa. Puede haber un montón de piedras, pero ahí en medio de ese montón de piedras hay una esmeralda, es una piedra preciosa. Si tú eres sabio, pues vas a escoger la esmeralda en medio de todas las demás piedras comunes. Tú vas a apreciar. Si tienes tus sentidos, ¿sí?,
abiertos y si realmente conoces de, digamos, en el sentido natural de mineralogía, conoces de minerales, pues vas a saber que la esmeralda es preciosa y vas a escoger la esmeralda. Así mismo en nuestra vida espiritual. Si realmente el Señor ha abierto nuestros ojos, entonces vamos a escoger aquello que es precioso para nuestra vida. Y lo único realmente precioso y de valor eterno es el propio Señor. Es su sangre preciosa derramada, sangre preciosa. Y por eso dice, una fe más preciosa que el oro, y por eso nuestra fe es probada, así como el oro es probado por el fuego. Entonces, si para el Padre es precioso su Hijo, para nosotros, entonces el Hijo debe convertirse en lo más precioso de nuestra vida, de nuestra existencia. Me alegraba ese cántico que ponía el Señor en el corazón de nuestro hermano Julián. Dice, todo perecerá, mas tú permaneces. Todo perecerá. Está inspirado ese cántico en Hebreos capítulo 1. Dice que el Señor se enrollará a esta creación como un vestido, como alguien cuando se cambia de vestido. Ya se le dañó el vestido y se pone otro nuevo. ¿Sí? O sea, esta vieja creación pasará y el Señor va a traer una nueva creación. Y eso en méritos a lo que el Señor es y a lo que Él logró. ¿Sí? Entonces, el que le da sentido y valor a todas las cosas es el propio Señor. ¿Sí? Es como dice otro cántico. ¿Sí? Dice que todo pierde su valor si no estás tú. Podemos tener mucho armatostre, ¿no? Muchas cosas, ¿sí? Muchos andamios, muchas cosas y figuritas y adornos, pero si no está el Señor, que es la roca, que es el fundamento, todo pierde su valor. El Señor mismo es el que le da valor a todo. Y el Señor mismo es el que le da valor a la iglesia. La iglesia tiene su razón de ser, es en Cristo. Porque realmente es que la iglesia es la incorporación de Cristo en un cuerpo. La edificación de la iglesia es la formación de Cristo en su iglesia. Esa es la verdadera edificación. Ayer veíamos dos palabras claves, revelación y espíritu. Y veíamos cómo sin revelación no hay una verdadera edificación de la iglesia. Y veíamos ese pasaje allí de Mateo 16, ¿sí? Cuando el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no es por repetición. Mira que hay dos palabras parecidas, revelación y repetición, por lo menos en el castellano, en el español. Empiezan por re y terminan en sion, ¿sí? Revelación, repetición. Pero revela viene de quitar el velo, velación, revelación. Pero repeti es parlar, peti, parlar, falar, hablar, ¿sí? Viene de esa raíz. O sea, como loritos, ¿no? Y el Señor no quiere que nosotros repitamos como loritos, sino como Pedro, digamos, gracias, Padre, por tu Hijo, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí empieza a tener una revelación cada vez más clara del Hijo de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios como Dios? Como el Verbo eterno de Dios. Eterno, coeterno juntamente con el Padre, que existía en esa íntima comunión eternamente con el Padre. Que se fue revelando en el Antiguo Testamento. Y antes de eso, el Padre no hizo nada sin el Hijo, sino que todo lo hizo por medio del Hijo, en el Hijo y para el Hijo. Todas las cosas por medio de Él, o sea, la gente, el medio del Padre, para todas las cosas es su propio Hijo. Todo lo hizo en Él, por medio de Él y para Él. El objetivo de todo, la realización de todo es Cristo Jesús. Es todas las cosas reflejando la gloria de su Hijo. Pero el Señor empieza a hacerlo por medio de su iglesia. ¿Sí? Por eso dice Pablo en Efesios 3 que aún los principados y potestades aprenden sabiduría de la iglesia, de la obra que Dios está haciendo con esos vasos de barro, pero que hay un tesoro por dentro, que es el propio Señor, que Él es el precioso. Entonces todo tiene un valor en el Señor. El Señor es lo que es precioso. Entonces hay que entender que el sentido de la iglesia, el sentido verdadero es un sentido espiritual. La obra de Dios en la iglesia es un sentido verdaderamente espiritual. Por su espíritu
en nuestro espíritu. Entonces la segunda palabra que veíamos ayer era espíritu, pero con minúscula, ¿sí? La visita pasada hablamos del énfasis era el espíritu con mayúscula, o sea, el del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Pero en esta ocasión el Señor nos está llevando a ver la obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu, como leíamos ahí en Romanos 8:14. El espíritu mismo, o sea, con mayúscula, tiene que ser una obra de Dios mismo por su espíritu. De allí parte una verdadera obra de Dios. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu con minúscula, que es el hombre interior que leíamos en 2 Corintios capítulo 4, ¿sí? Que aunque nuestro hombre exterior se desgaste, no obstante, el hombre interior se renueva de día en día, ¿sí? Y dice que nosotros entonces contemplamos al Señor por el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿sí? O sea, que les ponemos atención al Señor el Espíritu, porque el Padre y el Hijo ahora delegaron esa obra al Espíritu Santo. Entonces la iglesia, como iglesia, debemos aprender, amados hermanos, la dirección y el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Algunos piensan que el Espíritu Santo fue dado para que nos tiremos al piso y empecemos a temblar y se nos paren los pelos. Bueno, se te pueden parar los pelos y todo, pero hermanos, el Espíritu Santo fue dado para conducirnos hacia toda la verdad, hacia la plenitud de Cristo, porque la verdad es el Señor. Amén. Pero el Espíritu Santo es el que nos enseña, porque naturalmente no podemos comprender esto. Por eso el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador. Les dijo a sus discípulos, no se entristezcan. Se entristecieron, Señor, te vas a ir. Si es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me vaya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús hubiera podido seguir estando cientos de años con ellos y seguir haciendo milagros por fuera y todo. Pero el Señor Jesús quería venir a vivir dentro de nosotros, para alumbrarnos desde adentro, para darnos la capacitación de conocerlo y de vivir en él. ¿Sí? Y del Padre cumplir su propósito de edificar su iglesia por su espíritu, nuestro espíritu. Hermanos, en el momento en que nosotros entendamos esto, hermano, va a haber un avance grandísimo en nuestra vida. Realmente va a haber una verdadera edificación. Vamos a comprender el trabajo de Dios, el propósito de Dios y lo que el Señor está haciendo. Y lo que Dios siempre ha querido. Por eso el Señor, ahí en Juan 4, le dijo a esta mujer, Dios es espíritu, con mayúsculas, ¿no? Y los que le adoran, en espíritu, ahora en minúscula, es necesario que le adoren. La verdadera adoración debe proceder desde nuestro espíritu, ahora renovado, regenerado por el Espíritu Santo del Señor. Y por eso el Señor Jesús dijo también, todo aquel que cree en mí, dice en Juan 7, todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior, y la palabra desde la palabra que leíamos, esa palabra griega ek, de adentro hacia afuera, desde su interior, es como un manantial, brotarán, fluirán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Amén. Entonces el velo ya ha sido quitado desde que creímos. Ya ha sido quitado desde que Cristo murió y resucitó. Ya el velo fue roto. Pero ahora para nuestra vida desde que creímos. Por eso dice ahí en Pablo en Corintios, 2 Corintios 3. Pero cuando se conviertan al Señor, ese velo que no les dejaba ver, ese velo de la carne, se les quitará. ¿Sí? Porque es que, hermanos, la obra del Señor no es con fuerza, no es con ejército. No es al estilo del Islam, con esta espada. No, no es al estilo de la Inquisición del catolicismo romano. No, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. O sea, que no es con la cantaleta, a veces desde los púlpitos, no es las cantaletas. Es el Señor que nos convence, que nos redarguye, que nos vuelve a convertirnos al Señor, estar a sus pies para recibir del trono de su gracia, del trono, gracia para el oportuno socorro. Ahí donde decimos, Señor, miserable de mí, pero entonces nos vuelve el Señor, gracias a Dios por Jesucristo, aleluya. Y ahí fluye, chorrea ese fluir a borbotones. Amén. Gracias.
Bueno, gracias. Entonces, hay que confiarnos en la obra del Espíritu Santo. Amén, amados. Confiarnos en la obra del Señor. Gracias, hermanos. Hay una obra muy preciosa, muy profunda, pero muy preciosa, que si los hermanos la pueden conseguir. Está en inglés, está en portugués, y ya hay una traducción en español, aunque esa traducción no quedó muy bien, pero bueno, nos ayuda en algo, del hermano Andrew Murray, que se llama El Espíritu de Cristo. El que sepa inglés la puede descargar gratuita. Y en portugués se puede conseguir el libro, y en español se puede conseguir el libro también, aunque la traducción en español no quedó muy bien, me ha tocado ir leyendo y ir haciendo comparación, pero bueno, es una obra muy rica, ¿sí? Consta de 31 pequeños capítulos, abarcando muy bien todo esto acerca del Espíritu de Cristo, muy precioso, muy hermoso. Pero lo más importante es no quedarnos en la lectura, sino en experimentar la verdad, la realidad que está en las Escrituras. ¿Cómo? Creyéndole al Señor por la fe. Creyéndole. Y veíamos cómo la manera del Señor revelarse a nosotros fue por su Espíritu, y lo sigue haciendo en la manera en que el Señor se sigue revelando en plenitud en nuestra vida, es por su Espíritu, teniendo ese contacto con nuestro Espíritu. Porque el Señor dijo allá, Dios es Espíritu y los verdaderos adoradores es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, veíamos también cómo el ser humano fue creado como un tabernáculo. Y veíamos cómo el tabernáculo y el templo eran una figura de la iglesia. ¿Sí? Y cómo el atrio nos habla del hombre exterior, aquel que es alumbrado por la luz del sol. ¿Sí? Como dice en Romanos. Sí, que el eterno poder y deidad de Dios son conocidas a través de las cosas creadas. ¿Sí? Al ver la creación del Señor, ver esa maravilla de la creación del Señor, vemos que hay un creador. ¿Sí? Pero aún más profundo en el lugar santo está el alma. ¿Sí? Allá donde podemos empezar a tener esa comunión unos con otros, ese afecto fraternal, donde Cristo se va formando en nosotros. ¿Sí? Pero esa obra empieza y sale desde nuestro espíritu, que es el lugar santísimo. Allí, donde no le da ni la luz del sol, no le llega la luz del candelero, sino que dice, yo habitaré en la oscuridad, dijo el Señor, para que solamente se pueda ver la luz del Señor. Y el Señor dijo, en tu luz veremos la luz. Y gracias al Señor que el Señor ya pagó un precio por nuestros pecados. Y allá en el altar de bronce, el altar de los sacrificios, se sacrificaba el cordero, que era una figura de Cristo muriendo por nuestros pecados, que es una obra consumada. Por eso el altar de bronce en el atrio es un cuadrado, tiene unas medidas perfectas, 5 codos por 5 codos. ¿Sí? Habla de algo perfecto que no se le puede añadir. Inclusive el número 5 en la Biblia, siempre que vamos a buscar, se refiere a la gracia, a la obra del Señor, a la obra de redención y a su gracia. Como dice, de su plenitud, algo completo, tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Sí? Pero aquello que Cristo logró en la cruz, el propio Señor, que es el sumo sacerdote, Él es el sacrificio, el cordero que murió por nuestros pecados, y Él es el sacerdote que entonces ha introducido su sangre al lugar santísimo, ahí delante del Padre. ¿Sí? Y por eso tenemos acceso con confianza. Bueno, todo eso es tan importante en nuestra vida en el Señor. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Para poder librar nuestras batallas en base a lo que el Señor ha hecho y nos ha dado y a lo que somos en Él. Para poder avanzar como cuerpo de Cristo. Para ver al Señor, volvernos al Señor, sacar nuestra mirada de nosotros mismos y volvernos al Señor que está a la diestra del Padre y también en nuestros espíritus. Allí. Entonces el Señor introdujo esa sangre hasta el lugar santísimo y la derramó sobre el propiciatorio. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Hoy vamos a ver un poco acerca del arca del pacto en el lugar santísimo y lo que ello implica, por lo menos algo básico, necesario, confiando en que el Espíritu Santo nos va a seguir hablando. Y cómo esa sangre fue puesta sobre la tabla, una tablita que había sobre el arca, que era el propiciatorio.
cómo el Señor, el Padre, nos es propicio a nosotros. Gracias al sacrificio del Señor Jesús, a la sangre, a la vida, porque el Señor derramó su última gota de sangre, hasta su última gota a favor de su iglesia, para comprar su iglesia, que es suya con su propia sangre. Amén. Y entonces el Señor dice ahí en Éxodo 24 y 25, dice, desde allí yo me declararé a vosotros, ¿sí? Sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines, que guardan la presencia del Señor. Porque no nos podemos acercar al Señor por nuestros propios méritos, pues si no moriríamos en nuestras pretensiones. Como decía aquel fariseo, Señor, porque yo hice esto, pero aquel publicano lo menospreciaba. ¿Tú crees que el Señor aceptó esa jactancia del fariseo? Pero el publicano decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Ahí somos recibidos con confianza por el Padre, en los méritos del Señor Jesús. Y podemos experimentar el lugar santísimo. O sea, que el lugar santísimo fue abierto, no para los que se creen pulcros, sino para aquellos que reconocen su condición pecaminosa, pero que ahora han sido lavados, han creído, han recibido la obra de Cristo. Entonces hemos sido introducidos al lugar santísimo. No es para una casta especial, sino para sus hijos que hemos creído en Él. Para aquellos que hemos creído en Él, que ponemos nuestra confianza en los méritos del sacrificio de Cristo, de la sangre derramada y del Espíritu de Cristo, porque en base a la sangre derramada, entonces la gloria del Señor vino allí, o sea, el Espíritu de Cristo, entonces vino a morar en nuestro espíritu. ¿Se ve? Cuando creemos en el sacrificio de Cristo, ya sabemos que hemos obtenido perdón de pecados. Amén. Y hemos sido justificados delante del Padre por medio de la fe. Y el Señor nos es propicio. Entonces de ahí, cuando el Señor dice, veré la sangre y pasaré de vosotros en la Pascua, pero el Señor también ve la sangre ahí sobre el propiciatorio, y la gloria del Señor viene, dice, y de allí me declararé a vosotros, en el Santísimo, o sea, en nuestro espíritu. La importancia de conocer a Dios en espíritu, de experimentar esa voz suave del Señor, porque mira Elías, el caso de Elías huyendo de esa mujer terrible Jezabel, y se escondió en una cueva, y pasó un viento fuerte, y la gente dice, ¡racataya! Y entonces se cayó al piso, y aquí está, ahí siento, y brinca, y hermano, y resulta que ahí no estaba. Después un fuego y rompía las rocas, y no estaba. Pero después pasó un silbo suave y apacible, y ahí estaba la presencia de Yahvé. Y le dijo, Elías, ¿por qué te escondes? Te mando yo estaré contigo. Por ese silbo apacible del Señor, por ese fluir del Señor, es que el Señor nos fortalece para ir adelante y obedecer al Señor en sus estatutos. O sea, que no es el ruido por fuera, la cantaleta por fuera. ¿Sabes qué pasó con la cantaleta? Por culpa de una cantaleta fue que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, porque no obedeció al Señor, sino le pegó, y claro, aguantándose todo ese pueblo tanto tiempo, pero ahí Moisés no fue fiel, y entonces dañó la tipología. Entonces yo no voy a aceptar eso, no estoy aceptando eso. Yo te había dicho que era de otra manera. Había que hablar de la roca, que la roca es una figura de Cristo. Dice Pablo que la roca era Cristo, donde fluía el agua, y se tiró ahí la tipología. Entonces por eso fue disciplinado Moisés, muy amado por el Señor, pero fue disciplinado porque no representó a Cristo en ese último momento. Ay, hermanos, por eso dice que el que perseverare hasta el fin no pierde la salvación, el que no persevere, pero no va a participar del reino milenario del Señor, de aquellos galardones. Entonces, y como sabemos que somos miserables, Señor, entonces me pongo en tus manos. Ayúdame tú, y ayúdame a andar conforme a tu espíritu, y guíame tú, Señor. Como dice el Señor en el Salmo 32, no seas como el mulo, el caballo del mulo sin entendimiento, que hay que sujetarlo con cabeza, sino no. Entonces el Señor nos va enseñando para que ya después no tenga. Yo una vez vi cómo entrenaban a un caballo que era rebelde. Oye, hermano, el entrenamiento del caballo no era nada suave. Era muy fuerte, muy agreste, era muy fuerte, muy rudo. Para eso el Señor nos tiene que dar así hasta que por fin, ya con un solo toquecito del jinete, ya el caballo ya sabe. Y así nosotros somos como el caballo que llevamos al jinete, que es el Señor, porque el Espíritu Santo es el que debe gobernar nuestra vida. Amén.
debe guiarnos, pues, y Él nos prometió que nos guiaría hacia toda la verdad, el gobierno del Espíritu, amado. Amén. Hay cosas a veces tan sencillas que el Señor nos muestra por su Espíritu. A veces nos puede abrir los cielos y mostrar una visión súper preciosa, pero a veces el Espíritu Santo te dice, esa actitud, cuidado, esa decisión, y es suavecito, y el Espíritu te vuelve a hablar. Pero el Señor dice, no contristéis al Espíritu. No es que se vaya el Espíritu, pero se contrista. Entonces, ay, Señor, perdóname, te contristé. Qué terrible es quedarse sin la voz del Señor. No que el Señor no esté, pero es que nosotros no estamos atentos a la voz de nuestro amado. ¿Sabes qué le pasó a la novia? Cuando el novio vino a buscar ahí en Cantar de los Cantares, y dijo, no, yo estoy aquí ya arropadita, y ya me calenté los pies, y el Señor, el amado, metió la mano, y destiló de su mano mirra en el cerrojo, y ya cuando se levantó la novia se había pasado el tren. Como decíamos ayer, no hay que dejar de pasar esas oportunidades divinas y preciosas del Señor, amado. Ese romance de amor con el Señor, porque la edificación de la iglesia también es un romance, así como una guerra en medio de la edificación. La guerra es por causa del maligno, por causa de nuestra carne y tanta cosa. Pero en la relación del Señor es un romance. Y si nos disciplina, es su aspecto como padre, de nuestro Padre, el que ama, disciplina y corrige al que tiene por hijo. ¿Sí? Y nuestra relación con nuestro amado Señor, el Hijo de Dios, es de esposo a esposa, de novia a novia. Entonces el Señor quiere que al más leve toque del Espíritu, a veces el Señor te dice por la derecha. A veces el Señor te dice, recoge ese papelito, algo tan sencillo. Pero el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. ¿Cierto? A veces el Señor te dice, dale un abrazo con amor. A veces dice, no, salúdalo con prudencia, porque el Señor sabe todas las situaciones y todo, Él sí conoce todo. Amén. A veces el Señor dice un jalonazo, una llamada de atención. A veces dice, no, quédate callado. ¿Sí? Y cosas que ni te imaginas. Pero lo más profundo que hace el Espíritu es la revelación de Jesucristo, como leíamos ayer en Gálatas. Pero cuando agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. Amén. Entonces, estas cosas preciosas es lo que le da valor a que hoy estemos, por ejemplo, aquí esta noche. Ese es el valor. Amén, amado. Lo que le da el valor. Entonces, mira, el Señor como es de fiel. Él es verdadero y fiel. Él es verdadero. Él no falla, amados. Él no miente. Hay que creerle al Señor. Ahí veíamos cómo dice el apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, que la obra de Dios que Él consumó completa, ahora Él quiere formarla en nosotros de una manera completa. Amén. De manera completa. Y el Señor dice que el Padre ha puesto su plenitud en Cristo. ¿Sí? Y ahora en nosotros habita la plenitud de la vida. Por eso dice Juan, y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ese es el proceso, como la luz de la aurora hasta que el día esté. Hasta el día de la venida del Señor, y que ese día se extiende por 1000 años hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Hacia el tiempo de la nueva Jerusalén. Entonces mira esa obra espiritual. Y Pedro repite, mira tanto que se habla. Dice, sois edificados como casa espiritual. O sea, la casa es una casa espiritual, no es una casa de ladrillo, de fringia. Nada. No, la casa de Dios es una casa espiritual. Somos sus hijos, siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahí voy a leer ese pasaje que acabé de leer hoy para hacer la continuación. Entonces vamos a Efesios y a partir de ahí vamos a continuar en Efesios. Vamos a leer un pasaje en Efesios y de allí vamos a Hebreos, que dijimos que lo dejamos como para leer hoy un pasaje en Hebreos. Efesios, allá en Efesios, en el capítulo 2. Y al final del capítulo 2 vamos a leer versos 20, 21 y 22.
Efesios 22, 20, 21 y 22. Dice, edificado. Esa es la obra que Dios está haciendo, amados. Una edificación. Mira que desde el comienzo los hermanos saben que el Señor creó a Adán. Y leemos en Romanos 5 que Adán es figura del que había de venir. O sea, que Adán es una figura de Cristo. ¿Sí? Y dice en 2 Corintios 11, hablando de Eva, que Eva es una figura de la iglesia. Cómo Eva no se debe dejar engañar. ¿Sí? Como la serpiente. Como la serpiente engañó a Eva en el jardín, que la iglesia no se deje engañar. ¿Sí? No se deje separar de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí? Esa sincera fidelidad a la propia persona del Señor, que es nuestra cabeza, nuestro amado Señor y Salvador. Entonces, dice ahí en Efesios 2:20, dice edificados, pero cuando el Señor dice, y le hizo una ayudadora idónea, esa palabra es muy importante tenerla siempre en cuenta. Esa palabra hizo, hay dos palabras en el hebreo para hacer, para el verbo hacer. Una es para hacer cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier tarea, cualquier oficio. Pero hay otra que es exclusiva para hacer en el sentido de construir una edificación, hacer un edificio, una casa. Y esa es la palabra que usa ahí. ¿Sí? Entonces ahí dice, y Dios le edificó una mujer. Mira, el propósito de Dios de edificarle una mujer a su hijo, una esposa. Porque así como Adán es figura del que había venido, que es Cristo, que ya vino, así como Adán tuvo que morir para obtener su iglesia, para obtener a Eva, así el Señor Jesús tuvo que ir a la cruz y fue traspasado en el costado, así fue tomado una costilla de Adán para edificarle a esa mujer. Y eso es muy significativo, amados, porque eso nos quiere decir que solo lo que proceda de Cristo es apto para la edificación de la iglesia. Porque Eva salió del costado de Cristo, perdón, de Adán. Así la iglesia procede de la obra de Cristo. Por eso el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, la iglesia del Señor, porque nació de Él, procedió de Él, y Él tuvo que morir y dar la vida, amén, por nosotros. Por eso dice, y Cristo amó, claro, Él te amó a ti, hermana, te amó a ti, hermano, me amó a mí, amó, pero dice, amó a la iglesia, amén. O sea que cuando se entregó estaba pensando en su iglesia. De tal manera amó Cristo a la iglesia que se entregó por ella. Para santificarla, santificarla es para separarla para Él. Sé que no está hablando de algo legalista, no. Para santificarla, separarla para Él. ¿Sí? Y presentarse una iglesia gloriosa. Aleluya. Porque así como Él es glorioso, el Señor se está preparando una iglesia gloriosa. Que así se levante Satanás y cualquier diablo o demonio no van a prevalecer contra la santa iglesia del Señor. Pero para eso debemos entonces permanecer en la roca, en la revelación de Jesucristo. Y decirle, Señor, sigue revelándome a tu Hijo, todo lo de tu Hijo. Y no va a prevalecer. Así se levante la apostasía que cada vez va más creciendo, así se levante Satanás, así se levante todos, hermano. Lobos rapaces que quieren robar a la iglesia. Pero el Señor dijo, no prevalecerá las puertas del Hades contra la iglesia. Y eso hay que creerlo y confesarlo y caminar en la fe de esa palabra. Ah, gloria al Señor porque eres nuestro defensor, hermanos. Dice, ay, del que toque la niña, sí, de mis ojos es la iglesia. El Señor defiende a su iglesia. Él la guarda. A veces pensamos que podemos hacer cosas y manipular y meter nuestras manos. Manosear la iglesia del Señor. Ay, el Señor nos libre. Ay, ay, ay. Cuando de pronto nos viene de pronto una bofetada del Señor. Y disciplinas fuertes. El Señor nos libre. Eso pasa. Eso ha pasado. El Señor nos libre. Por eso Juan el Bautista fue un verdadero siervo del Señor. Dijo, yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Y vine a preparar el camino para el esposo. O sea que Juan el Bautista discernió que el Señor Jesús es el esposo de una esposa que él iba a edificar, que es su iglesia.
Mira el discernimiento que tuvo con el bautista. Hay aquí el Cordero de Dios que quita. Este es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y discernió que el Señor Jesús es el esposo. Y él no empezó a manosear a la esposa, ¿no? Digo, yo le preparé el camino al esposo para que se encuentre con la esposa. Ese respeto, ese cuidado. Esa santidad, ese cuidado. Ay, ay, ay. Cuando nos empiezan a subir los humos y pensando que la iglesia es nuestra y que podemos hacer con la iglesia y que la iglesia es mía y que mi ministerio y qué tal. Nada, hermanos. El propio Señor Jesús vivió de otra manera. Y lo que debemos hacer es estar delante de Él juntos. Amén. Si realmente quieres que tu vida sirva cada vez más para la bendición de la iglesia, dice que es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera. Señor Jesús, para dar vida a muchos, tuvo que caer en tierra. Y así como uno murió, luego todos murieron. Caer en tierra, el grano de trigo cae en tierra y se quiebra la cáscara. Todo lo que es pura cáscara. Y ayer mencionábamos cómo el Señor dijo, mira, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. ¿Y para qué es el zarandeo? Aún el Señor hasta usa eso. Zarandeo cuando está zarandeando, por ejemplo, el café o el trigo, digamos el trigo, y se tira hacia arriba. Pero cuando pasa el viento, se lleva la cáscara y cae el grano. Es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera para que dé mucho fruto. Ay, hermano, pero uno, a veces el ser humano se levanta y piensa que el ciervo es el que se levanta ya con luces de neones y Dios dice el ciervo, porque hay que estar casi que le sale un cuerno, ¿no? Hermano, el Señor tenga misericordia de nosotros. Tenga piedad de nosotros. Porque eso es lo que va a hacer el pastor falso, el anticristo, que buscará es la carne de las gordas y se olvidará de las pequeñas, de las perniquebradas. Pero el Señor, como el verdadero pastor de las ovejas, vino y murió por nosotros. Dio su vida. Y tú ves a Pablo. No terminó allá de compañero de Nerón, no. Fue decapitado por Nerón, por representar al Señor, por hablar el Evangelio. Él no se puso a pelear con Nerón, eso no es el Evangelio. Yo veo a gente gritando y regañando a todo el mundo, no. Fue y compartió el Evangelio de paz con Nerón, pero no lo aceptó. Porque era aceptar que había un Señor por encima de él y que solamente hay un Rey de Reyes y Señor de Señores que es Jesucristo. Por eso. Y eso se va a acercar ahora que se acerca la gran tribulación. También. Amén. Pero el Señor nos va capacitando por su Espíritu. Por eso la necesidad de aprender la dirección, la fortaleza y el gobierno del Espíritu Santo. Porque el Señor nos guía, pero además nos fortalece. O sea, cuando Él nos muestra su voluntad, nos guía, Él no nos deja solos, no solamente nos muestra la dirección, nos da la dirección, pero también nos sustenta, nos da la provisión, la fortaleza, el sustento para poder seguirlo en su voluntad. ¿Sí? Entonces mira lo que dice acá, Efesios 2:20, edificado, esa obra de edificación. Y cuando vemos toda la revelación de la Biblia, todo ese plan desarrollándose en la palabra, que la palabra habla de la economía de Dios, es eso, trata de la edificación de su iglesia, de su pueblo. ¿Sí? Antes era en figura, pero ahora todo eso que era figura es figura de lo que había de venir, pero ahora la realidad. Y de su iglesia. Entonces, por eso dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es? Es Jesucristo mismo. Amén. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Mira, Cristo es el fundamento, la roca maciza, esa es la piedra del ángulo. Y Cristo mismo es la edificación de la iglesia. ¡Oh, qué precioso! Él es el alfa y el omega. Amén. Él es la planta y la coronilla. Gloria al Señor. Para que Él sea llenándolo todo en todo. Qué maravilla, hermano. Estar ahí. En esa inclusión del Padre en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice, en quien todo el edificio, ¿en quién? En Cristo. Todo el edificio, hablando de la iglesia, en quien todo el edificio, bien coordinado, y vamos a leer
algo que leíamos el lunes, sin cerrar acá Colosenses para recordar algo. Esa coordinación no es una coordinación de un concilio, solo un humano, como si fuera la iglesia una empresa. Debemos tener mucho cuidado porque si se nos olvida estas cosas, hermanos, podríamos llegar al punto en que tenemos tan organizado todo y los programas y los eventos y los horarios y todo, y tanta cosa y tantos programas, que puede no estar el Señor presente y no nos damos cuenta. El Señor nos libre. Hay que tener cuidado. ¿Cuántas veces en tanta cosa no está el Señor presente? No está. Ay, me acuerdo una vez un hermano queridísimo, de mucha confianza, que yo conocía la integridad de este hermano, me contaba que de joven estaba en su ciudad donde estaba viviendo y fue una convención de evangelismo de Luis Palau. Imagínate, y él quería servir. Dijo, no, vino Luis Palau, un hombre de Dios tan conocido y por nada, campañas de evangelización. No, yo voy a ofrecer para ayudar. Dijo, yo soy un cristiano, quiero ayudar. Y dijo, bueno, mira, toma las tarjetitas porque en esas convenciones yo no sabía que te daban tarjetitas donde se ponía el nombre y la dirección para después ir a visitarlos. Y él agarró las tarjetas y se fue. Cuando iba en camino, el Señor le habló. Le dijo, hola, ¿qué haces? ¿tú sabes quién soy yo? Y reconoces ¿Tú qué haces? Dios. Dice, ¿tú qué haces? Yo no estoy aquí. Le dijo el Señor. Ay, hermano. Hola, Neki, ¿tú sabes quién soy? Y reconoces el ritmo de mi voz. Entonces, amados hermanos, por eso debemos aprender a atender a la voz del Señor. Amén. Atender a la voz del Señor en nuestro espíritu. Amén. Para no entristecerlo. Amén. Para representarlo a Él. ¿Sí? Representarlo a Él en cada situación. Y el carácter de Cristo es muy amplio, no es una sola cosa. No es mi carácter, el carácter de Cristo, el carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y a veces el Señor viene suave, nos consuela, nos edifica en consuelo, en consejo, a veces en reprensión, en llamar y decir, cuidado, ahí no, cuidado con esto también, ¿cierto? Y a veces, hijo, tranquilo, vas bien, adelante. Se hace el propio Señor. Nunca nosotros debemos ponernos como modelo, el único modelo es el Señor, ¿sí? En ese pasaje en Mateo 23, cuando el Señor dice, no llaméis a nadie maestro, uno diría, bueno, pero ¿cómo si el Señor dio maestros? A la iglesia, claro, maestro en el sentido, maestros didácticos, didácticos. Pero cuando dice no llaméis a nadie maestro, es una palabra griega que quiere decir modelo, ¿sí? Que es la palabra griega kategetes, ¿sí? Modelo, o sea, nuestro modelo es el Señor. Amén. Y el Señor ayuda a algunos hermanos para que de vez en cuando también enseñen la palabra, según lo que se les ha dado, está bien, pero el modelo es el Señor. Él es el catequetes. En ese sentido dice, no llamáis a nadie maestro, ni a nadie llamáis padre. Ay, padrecito. No. El Señor es el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús es nuestro Padre. El Señor Jesús es nuestro Señor y Rey, nuestro modelo. Es el resplandor de la gloria divina, a quien contemplamos para ser transformados, como leíamos ayer. Y el Espíritu Santo es el otro consolador. ¿Amén? Que nos consuela, nos fortalece y nos edifica. Amén. Vamos a Colosenses 2. Vamos a seguir poniendo atención a estas palabras. Colosenses 2, verso 19. Dice, aquí está hablando que muchas cosas podían distraer a la iglesia. Cosas hasta religiosas y cosas hasta misticoides, hasta de ángeles hablando y la gente empieza por ahí y empieza a marearse un poco. Pero dice, y no haciéndose de la cabeza, es decir, que nosotros como cuerpo de Cristo debemos asirnos a la cabeza, tomar allá en espíritu, por la fe, estar ahí en contacto por su espíritu, nuestro espíritu, que es lo que estamos desarrollando con la ayuda del Señor. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, o sea, que es en virtud de la cabeza de Cristo. No es otra clase de virtud. Virtud quiere decir también el que nos da la capacidad en virtud de Él, que nos capacita. En Él es en que está la capacidad. Amén. O sea, que nosotros debemos contar con Él y tomar de Él continuamente. Es una obra de gracia.
El que viene a mí, yo no le echo fuera. Dice, en virtud de quien todo el cuerpo, o sea, eso no solamente para los apóstoles, los ancianos, pastores, maestros, no, también para ellos que son parte del cuerpo de Cristo. ¿Eh? Y dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose, es un asunto de nutrición. Cuando nos estamos asidos de la cabeza, el Señor nos nutre, ¿sí? Nos nutre y nos une por las coyunturas y ligamentos, así como de la cabeza vienen todos esos impulsos y todo para orden para la cabeza y suministra el cuerpo es por medio de las coyunturas y ligamentos que vamos recibiendo esos impulsos, esta orden de la cabeza y el cuerpo está saludable. ¿Sí? Por eso cuando la cabeza empieza a fallar algún tema ahí en el cerebro, el cuerpo empieza a fallar. Pero si la cabeza está sana y gracias al Señor que nuestra cabeza es perfecta y sana, que es el Señor Jesús, que si estamos asidos a Él, entonces si el cuerpo está asido a Él, va a ser un cuerpo con una edificación sana, una nutrición sana. ¿Sí? Dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, entonces de esa manera dice, crece con el crecimiento que Dios da. Aleluya. Ahí estamos seguros que el Señor entonces nos va edificando con el crecimiento que el Señor da. Sigue diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Volvemos a Efesios. ¿En quién? En Cristo. Todo el edificio bien coordinado, esa parte bien coordinado, por eso íbamos a Colosenses, en que tratas a coordinación para, bueno, vamos a coordinar acá como una junta administrativa, no se trata de eso, no, nunca se tratará de eso. Inclusive cuando Pablo y Bernabé tuvieron que subir de Antioquía, de Siria a Jerusalén para tratar unos temas importantes sobre la justificación por la fe, porque algunos de Jerusalén habían salido a judaizar y a hacer daño, pero jóvenes que todavía se confiaban mucho en sí mismos y a poner pesos en la iglesia, que la iglesia pues no debe estar para llevar esos pesos, sino más bien para ser soportada, para que su peso sea soportada en el Señor más bien, ¿cierto? Puesta en Cristo, que nuestro servicio sirva para que todos seamos puestos en Cristo, llevar a las personas a aprender el sustento, porque dice el Señor que sustenta y cuida la iglesia. Ahí es donde debemos ser puestos todos y llevarnos los unos a los otros a ese sustento del Señor. Dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente como iglesia en Cali. Y también en cada lugar. Sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Mira, ¿sí ves? O sea, que todo eso contribuye, todo esto, para la edificación que consiste en la morada, o sea, una morada más plena de Dios en el Espíritu. Amén, amados. Entonces, con esta base quisiera que fuésemos juntos a Hebreos 9 ahora sí. Vamos a Hebreos 9. Y vamos a leer, inicialmente vamos a leer, vamos a ir desde el verso 1, Hebreos 9:1. Sí, para no dar tanta vuelta, ¿verdad? Ir al grano. Mejor. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Aquí está haciendo el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. El contraste entre Moisés y Cristo, entre los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento y el sumo sacerdocio de Cristo. O sea, mostrando la superioridad de Cristo, ¿sí? En todas las cosas, y el cumplimiento de Cristo en todo. Y de la fe de la iglesia y de la espiritualidad de la iglesia. Dice, porque el tabernáculo, hermanos, es tan importante que aprendamos que hay una vocación de la iglesia que es celestial. La vocación de la iglesia es celestial y hacia allá vamos. Si no estamos apuntando hacia allá, ay. Estamos errando el blanco, como dice
como dicen los apóstoles. Pero hay que apuntar bien para no errar el blanco. ¿Amén? Por eso Abraham llamó y salió en obediencia, sin verlo con sus ojos, pero anduvo por fe. Por eso se llama el padre de la fe. Viendo la ciudad que tiene fundamentos, que es la Nueva Jerusalén, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y anduvo en carpas como peregrino, que somos nosotros extranjeros y peregrinos en esta tierra, amén. Pero anduvo en carpas. Y él anduvo en carpas, porque él estaba esperando la ciudad que tiene fundamentos, tuvo visión del propósito de Dios. Y ese es el llamamiento de la iglesia. Si no vemos esto, que esta es la finalidad de la obra de Dios con sus hijos, estamos errando el blanco. Pero para eso tenemos el Espíritu, para enseñarnos y guiarnos y abrir nuestros ojos cada vez más. Dice, porque el tabernáculo, nos va a hablar algo del tabernáculo, que es una figura de la iglesia, como veníamos diciendo. El tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, aquí va a tener en cuenta este autor a los Hebreos, el Santo y el Santísimo. Dice, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Hoy no vamos a entrar en eso, el énfasis está haciendo en el espíritu, en la parte más íntima. Tras el segundo velo, porque había un velo que separaba el santo del santísimo, pero ya por la sangre de Cristo, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, ese velo fue roto de arriba abajo, aleluya. Y aquí la misma epístola de Hebreos dice que ya fue, y no quiero pasar por alto, leámoslo, hermano. Para esto es que estamos acá, tenemos tiempo. Gloria a Dios. Dice, mira, Hebreos, aquí, en el capítulo 10, dice, vamos pacientemente. Si alguien tiene afán, puede quitarle la pila al reloj, que el Señor nos da tiempo y fuerza. Dice, mire, el verso 15, Hebreos 10:15, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Mire, ¿cuál es el testimonio del Espíritu? Eso es lo importante, amados. Porque después de haber dicho, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor. Aquí está el testimonio del Espíritu y del Hijo. Ay, hermanos, ese es el testimonio más alto. Dice, pondré mis leyes en sus corazones. O sea, ya no va a estar por fuera. Ya no están por fuera, ahora están por dentro. Y en sus mentes las escribiré. Aleluya. Tú sí sabes que el Espíritu Santo te habla, ¿verdad? Y te dice, ya no tienen que estar dando cantaleta. Gracias al Señor que en el Antiguo Testamento no se daban Biblias en época de Moisés porque era de piedra. Las tablas del testimonio. No es para darnos bibliazos. Es para que el Señor nos enseñe desde adentro. Dice, porque hermanos, por más que uno más fuerza le haga, más daño hace. El que ama al Señor, como dicen los apóstoles, el que es de Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. Va a oír otras cosas. Porque el Señor Jesús dijo, vine yo y no me escucharon, pero vendrá otro en su propio nombre. Yo vengo ni siquiera en mi propio nombre, sino en el nombre de mi Padre. Pero vendrá otro en su propio nombre. Ministerio tal cual, pascual y eso, y cuidado. Es que yo miré ayer y tuve tremenda revelación y entonces viene que un tal Ángel Morón y con unas tablas de oro, porque las de piedra no, él no se rebajó a piedra, sino de oro, mayor que las de Moisés, de un demonio, y vino y ahí nació una nueva religión. Y nosotros no estamos detrás de una religión, estamos detrás del Creador de los cielos y de la tierra, del Dios y Padre, quien envió a su Hijo por amor. El Padre también se despojó enviando a su Hijo, y el Hijo se despojó también. Y el Espíritu Santo, hermanos, qué noble, porque se metió dentro de nosotros, que se hubiera metido en, no sé, una preciosura, pero se metió en nosotros, tan terribles. Hermanos, qué nobleza la del Señor, ¿sí ves? Ahí vamos conociendo un poquito más al Señor. Y cuando el Señor también habla fuerte, también habla fuerte. A mí me ha hablado fuerte muchas veces y gracias a Dios cuando me habla fuerte. Esos trancazos a veces me han ayudado muchísimo.
Hermanos, me acuerdo una vez para la gloria del Señor. Ya la vergüenza la pasé, pero para la gloria del Señor. Alguna vez, hace años, por allá que en el 2002, algo así, un día me enfermé. Y era raro porque no era tiempo como de virus, todo el mundo sano, y no era tiempo de cambios de clima. O sea, era muy extraño. Y yo me acosté ese día, no fui a la universidad, en ese tiempo estaba en la universidad. Y yo, ay, Dios mío, yo me tomé una cosa y la otra y nada, y en la tarde yo tenía que irme a estudiar, no podía. Hasta que por fin me puse a orar. Ay, Señor, qué cosa, lo que hubiera hecho desde el principio. Y yo dije, Señor, pero ¿por qué estoy así? Entonces, levantarme y salir. Y empecé a orar. Y yo pensaba que era algo solamente físico, biológico. Y el Señor me dice, ¿te acuerdas de esto, hijo? Ay, Señor. Ahí empecé a llorar, Señor, perdóname. De verdad que yo pasé por alto eso, perdóname. Inmediatamente me sané. Me levanté y a estudiar. Me quedé ese día estudiando hasta bien tarde de noche. Ay, hermano querido. Qué lindo esa experiencia con el Señor. Antes salía temprano, que la universidad, qué tal, que el trabajo, qué tal, y que esto. No, que la reunión con los hermanos rápido, y esos afanes. Señor, no, saca un tiempito antes. Que me estoy levantando bien temprano. Pues levántate unos minutos antes. Bueno, Señor. Y no, Señor, que voy a cumplir la lectura de la Biblia 365 días y soy el ganador de la Biblia y tal y nada de eso. Disfrútame, conóceme. A veces era una frase de la Biblia, hermanos, me hablaba, y esos tiempos fueron los que me ayudaron. Realmente lo que el Señor a veces me ayuda a compartir fue lo que gané, yo creo, mucho en ese tiempo, en esos minutos, pero en la presencia del Señor, ¿sabes? A veces una frase, a veces un capítulo, a veces un versículo, y recibía una luz. Y yo decía, uy, Señor, así eres tú. ¿Tú quieres eso? Nada de por cumplir. No. Nada como los sacerdotes de Malaquías. Nada. Nada de eso. Amén, amados. Gloria al Señor. Dice, añade, y nunca más me acordaré, aleluya, nunca más, de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya el Señor fue la ofrenda por el pecado. Aleluya. Y el Señor dice, sacrificios de holocaustos no te agradaron. Pero aquí, oh Padre, vengo a hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo, o sea, la encarnación del Verbo, la ofrenda por el pecado, para ir al altar por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice, así que hermanos, ahí estás tú, pon tu nombre. Así que Jorge, así que Mauricio, así que Alejita, así que Chichito. Así que ponga su nombre ahí. Porque el Señor, como dice el apóstol Juan, saluda a cada uno de los hermanos por nombre. El Señor también se acuerda de nuestro nombre, inclusive nos va a dar un nuevo nombre en su venida. A los vencedores con una piedrecita blanca que solo Él conoce. Entonces, dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, vea, eso se trata, de no quedarnos en la periferia, sino permanecer en el santísimo, ahí con ayuda del Señor. Y volvernos siempre a Él, cada vez más adelante. Hebreos 10:19. En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. O sea, que aquí no fue por el ayuno de 60 días, no, por ganarle al Señor Jesús. Así a veces le ponen. Nada de eso. No fue porque te levantaste con la pierna izquierda o la derecha. Nada de esos agüeros, no. Por la sangre, Señor, gracias por este día. Gracias por tu obra, Señor, por tu sangre preciosa, que puedo presentarme delante de ti. Por medio de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. O sea, que el anterior era viejo y era muerto. Porque estábamos en lo viejo y estábamos muertos. Ahora el camino es nuevo y vivo. ¡Aleluya! Ya no en el viejo pacto, sino en el nuevo, el del Espíritu. Amén. Dice,
Y el Señor dice que ahora está escribiendo una carta, pero en nuestros corazones. Ese es el trabajo verdadero del Espíritu del Señor a través de sus hijos. Cuando es en Espíritu, se va escribiendo entonces la vida de la iglesia en los corazones. Una carta leída por Dios y por los hombres que alcanzan a captar un poco de la obra de Dios en sus hijos. Entonces, dice, por el camino nuevo y vivo que Él, aleluya, Él nos abrió. Y si Él abrió, nadie cierra. Ya nos abrió a través del velo, aleluya. Esto es de su carne. Y además teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Somos la casa de Dios y está el sumo sacerdote que vela, que cuida, que ministra la iglesia. Por eso la iglesia estará atento al movimiento del Señor, a la administración del Señor. El Señor a veces viene y pone el aceite porque falta aceite. A veces se está secando el pábilo y empieza a humear, hay un ambiente santo, viene el sumo sacerdote y el Señor, gracias al Señor por su misericordia, que no quitará el pábilo que humeare, pero sí le corta ese pedacito que humea y lo aceita de nuevo para que siga alumbrando. Pero hay que estar atento a nuestro espíritu, si no empezamos a humear. ¿Sí? Entonces el ambiente se enrarece, entonces viene, trácaselas. Y las tijeritas que usa son de oro, o sea, la naturaleza divina. Y el Señor no llega y el problema que hay en alguien no viene y corta el pedazo que humea y entonces lo pone en el platillo y sopla a los cuatro vientos, que todo el mundo se entere de los problemas del pobre hermanito que también está sufriendo. No, lo cuida, lo deja en el platito de oro con cuidado, no viene a soplar la dificultad. No, el Señor como sumo sacerdote viene, corta el pedacito y lo humecta, le ayuda para superar eso. Es un verdadero ministerio sacerdotal también de la iglesia, tomado de nuestro sumo sacerdote, que somos sacerdotes y sacerdotisas del Dios Altísimo, amén. Somos casa y sacerdocio, casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, aleluya, en fe. Entonces volvamos a Hebreos, dice, en el verso 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ya hemos visto cómo trata de nuestro espíritu, donde mora el Espíritu Santo del Señor, el cual tenía un incensario de oro, el lugar santísimo. Habla de las oraciones de los santos. Y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. Y mira que el arca en la Biblia nos habla de Cristo. Y tiene la preeminencia. ¿Quién era el que iba delante del pueblo de Israel? El arca. ¿Sí? Y el tabernáculo y el templo se construían para que pudiese ser puesta el arca en el lugar santísimo. Ese era el objetivo. Y ahí es donde se llenaba la casa de la gloria de Dios. Cuando el arca todo es preparado para que el arca, para que Cristo gobierne y tenga su lugar en su iglesia, ahí se está cumpliendo el objetivo del Señor. Y ese arca nos habla de Cristo. Y mira cómo está hecho el arca. El arca está hecho de codo y medio, tiene medias medidas. Cuando ustedes ven ahí en Éxodo 25, dice que el arca tiene medias medidas. Pues el altar de bronce que recordábamos tiene medidas completas, porque la obra de Cristo nadie le puede añadir. Está consumado a la obra de la cruz. Pero resulta que aunque Cristo es completo en sí mismo, Él no se siente completo solito. Por eso tiene medias medidas. Como decimos nosotros, la media naranja, le falta la otra media naranja. Ahí es matrimonio. ¿Sí? ¿Verdad? Y esa arca se llama el arca del testimonio. ¿Sí? El arca del testimonio. El arca del pacto. Por eso se habla de un pacto entre Dios y los hombres. ¿Sí? Consumado en Jesucristo. Amén. Entonces, por eso tiene esas medias medidas. Eso es muy importante, esas medias medidas que nos habla que el Señor está edificando su complemento, su iglesia, su ayudadora idónea. Que es su iglesia. Y la iglesia está siendo edificada para formarse en plenitud allá y vea su obra desde el Espíritu, en el lugar santísimo. Por eso el misterio
dice Pablo que ese misterio escondido desde los siglos y edades, pero ahora revelado a nosotros por el Espíritu, que es Cristo en vosotros, ya no Cristo afuera, sino Cristo en la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. O sea, que el arca, ese misterio, pues, ya nosotros lo estamos disfrutando, ya en revelación, ya no hay misterio, ya Cristo está en vosotros. ¿Sí? Y tú ves cómo está hecho el arca. El arca está hecho de madera de acacia. ¿Sí? Esa madera nos habla de la humanidad de Cristo, ¿cierto? ¿Sí? Pero mira que esa arca tenía oro por dentro, porque mira que los hombres veían era solamente la madera. ¿Quién es ese? El hijo de José María y el carpintero, ¿y quién es este? ¿Y acaso sus hermanos no están aquí? Simón, Judas y tal, y sus hermanas con nosotros y tal. Y, o sea, no le conocieron a él, al Señor. Veían la apariencia, pero no veían al Señor, al verbo de Dios que se hizo hombre. Y por eso tenía oro por dentro. Pero resulta que ahora el arca también tiene oro por dentro y por fuera. Porque ahora como hombre, después de su muerte y resurrección, el Hijo fue glorificado a la diestra del Padre. Ahora el Señor Jesús, aunque conserva su naturaleza humana, pero ya glorificado. Glorifícame tú, oh Padre, con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, él participaba de la gloria perfecta junto con el Padre, como verbo eterno de Dios, pero ahora se hizo hombre. Hay el oro eterno, la naturaleza divina, ahora la madera, la humanidad, la madera de acacia, pero ahora revestida también de oro por fuera. Mira que el Señor reviste todo de oro. El templo, todo está revestido de oro, aunque las piedras tenían una cobertura de madera, pero por encima una de oro. O sea, la prevalencia de la naturaleza divina en la edificación de la iglesia del Señor, de su espíritu, dentro de su casa. ¿Cierto? Entonces, mira qué importante, que esas figuras tan preciosas, ¿se dan cuenta, amados hermanos? Que son figuras de lo que había de venir, como una figura habla más que 1000 palabras. ¿Sí? Tú puedes leerte el tratado de teología de 1000 páginas, pero cuando ves aquí el tabernáculo y ves el arca, aleluya, esa figura no se te va. Y lees ahora en el espíritu y esa figura habla más que 1000 palabras. Amén. Como leíamos el propio Señor, el reino de los cielos, recordábamos, es semejante a un hombre que encontró un tesoro en un campo y fue y vendió todo lo que tenía, pagó un precio y compró aquel campo para poder disfrutar del tesoro. Y no se nos olvida los misterios del reino de los cielos, las parábolas del Señor Jesús, porque esas figuras son preciosas y nos quedan y nos impresiona el Señor por su espíritu y nos enseñan y nos ayudan a crecer en él. Entonces, como esta figura, esta sombra de Cristo, que es el arca en el Santísimo, que ahora ya ha sido cumplida, Cristo en la iglesia, pero ahora se está formando. Pero todavía seguimos haciendo el énfasis en el lugar santísimo. Amén. Pero entonces aquí dice, todavía tenemos unos minutitos. ¿Sí? Ok. Entonces, volvamos a Hebreos. Dice, voy a volver a leer el verso 3, Hebreos 9:3, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. El incensario de oro estaba en el santo, pero de vez en cuando el sumo sacerdote lo introducía al santísimo. ¿Sí? Así como las oraciones de la iglesia. Empiezan en el santo, vamos a orar, hermanos. Empezamos a interceder, a invocar al Señor, a salir de nosotros mismos, volvernos al Señor, de la pesadumbre del hombre, del peso del hombre natural y allá. Y acudimos a la sangre del Señor y el Señor nos va introduciendo y recibimos eso del Señor en el Santísimo. ¿Amén? Ya nuestras oraciones están siendo lubricadas, ungidas, suplidas por el cielo. Amén. Por el Señor. Dice entonces, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, y hoy quiero que pongamos atención en qué era lo que había en el arca del pacto. O sea, Cristo ya está en nosotros por su espíritu. Pero como estamos hablando del testimonio, porque el Señor
le dijo a Moisés, y pondrás en ella, en el arca, el testimonio que yo te daré. ¿Ya? Leíamos que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a ver de qué trata ese testimonio. Son tres cosas. Dice, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. El primer elemento que menciona aquí el Espíritu Santo es el maná. El maná nos habla de Cristo como el pan del cielo que descendió para dar vida al mundo. El maná es comida. El maná habla de comunión. Y el Señor insiste a la iglesia de los últimos tiempos. He aquí estoy a la puerta y llamo, porque hay tanta cosa, tanta actividad, tanta cosa, la confianza en sí mismo, en el ser humano, que el Señor está afuera y la iglesia como que no se da cuenta. Entonces el Señor golpea la puerta, inclusive en el griego, no habla de tocar la puerta así con el nudillo del dedo. No dice, estoy dando aldabonazos. ¿Se acuerdan las puertas antes que tenían como la aldaba? ¡Pum! ¡Pum! Aldabonazos. Así, llamando la atención. Y aquí doy aldabonazos. ¿Sí? El que oye mi voz, aprender a oír la voz del Señor por su Espíritu. Y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces la comunión, dice el Señor en un salmo, dice, la comunión íntima de Yahvé con los que le temen, con aquellos que le invocan de veras, que queremos ir al Señor y decimos, Señor, ayúdame, yo quiero conocerte, háblame, Señor, muéstrame, Señor, quiero caminar contigo, Señor. Y a ellos se le dará a conocer su pacto, el nuevo pacto en plenitud. ¿Sí? O sea, el maná nos habla de comunión con el Señor. Y la comunión con el Señor es en espíritu. Amén. Para poder servir al Señor, hay que estar ahí atento al Santísimo. No es porque tú tienes un título y como hace inclusión en congregaciones le ponen una espada en el hombro al estilo de la masonería, entonces ya ahora eres el nuevo predicador. Nada de eso. Y como dice el apóstol Pablo, él era persiguiendo cristianos y se le apareció el Señor y lo llamó y lo apartó, lo preparó y lo separó y después el propio Señor lo envió. ¿Cierto? Ahí la iglesia para transmitir al propio Señor su vida, el ministerio del fluir del Espíritu. Amén. Transmitir aquello que el Señor dio. Y para eso, hermanos, el mejor método, aunque si uno tiene métodos, pero permíteme usar la palabra método, es si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará fruto. ¡Ay, Señor! Ay, el Señor nos repite y por algo me lo estará repitiendo a mí. Y yo se lo estoy compartiendo porque el Señor me lo comparte primero también. Me lo recuerda. Ay, Dios mío. Ayúdame, Señor. Pero el Señor nos ayuda. ¿Sí? Entonces, la comunión. Amén. La comunión del Señor en espíritu. ¿Eh? Comer con Él. Eso habla de familiaridad, de tener comunión íntima con el Señor, de tener esos tratos con el Señor. ¿Eh? ¿Qué decía Elías? Elías no decía, yo soy el profeta, que entonces tengo la charretera y todo. Nada de eso. Nada. Claro, él sabía que era profeta y ejercía su ministerio fielmente conforme al Señor. Lo formó y lo envió, ungido por su Espíritu. Vive Yahvé, en cuya presencia estoy. Eso era lo que le da sentido al ministerio de Dios. Y el Señor lo demostraba. ¿Eh? Lo demostraba. Recordábamos de qué se habla de Enoch en Génesis. Caminó Enoch con Dios. Ay, hermano. De Noé se burlaba todo el mundo. 100 años haciendo el arca. Conforme al modelo de Dios fue fiel. Todos se burlaban. Y ahí fue juzgado el mundo por la obediencia de Noé. Eso fue parte del juicio. Entonces Noé caminó con Dios. Todo el mundo patas arriba y todos se pueden burlar, pero hermanos, lo más precioso es el Señor. Así que no me pidas que me una a una organización tuya, nada de eso. Yo quiero seguir al Señor.
Señor, me ayude a seguirlo a Él. No me pidas otra cosa diferente. Amén, amados. Amén. No a crear una industria por la cristiana, nada. En el sentido como si la iglesia fuera una industria, fuera un consejo administrativo, una empresa, nada de eso. Es el cuerpo de Cristo, es el templo santo del Señor. Amén, amados. Y tener a todos nuestros hermanos como miembros también del cuerpo de Cristo en Cali, así no lo sepan, ¿sí? Uno dice, no, yo veo el cuerpo de Cristo. Bueno, el Señor sí sabe la verdad y Dios quiere que sea así. Y dice, no, pero es que los otros no lo ven. Bueno, no importa que no lo vean, pero el Señor sí los está viendo a ellos. ¿Amén? El Señor sí lo ve a ellos. Y nosotros debemos verles como lo ve el Señor. Y en la medida que nos va ayudando el Señor, tratar de caminar juntos con el Señor como iglesia en la localidad. Amén. Amén. Entonces, ahí habla del maná. Luego dice, no nos vamos a detener mucho, estamos mirando así, ¿no? La vara de Aarón que reverdeció, vea eso. Porque cuando tenemos comunión con el Señor, vamos a recibir el testimonio del Señor, de esa vara de Aarón. Ustedes saben de qué nos recuerda el Señor. Vamos a leer el pasaje porque es muy largo. Ustedes saben que en el tiempo de Moisés, de los 40 años por el desierto, hubo una rebelión de Coré, Datán y Abiram. Se levantaron contra Moisés, que era una figura de Cristo. Moisés era una figura de Cristo. Se levantaron contra la autoridad legítima del Señor en su pueblo. La autoridad legítima, porque Moisés ni quería, pero el Señor. Y Moisés empezó a inventar, no, es que yo hablo tartamudo, y dijo, no importa, bueno, entonces Aarón será boca. Yo seré para el pueblo en ti como si fuera Dios, y Aarón será como tu boca, y así, ¿no? Entonces Moisés no quería, pero ahí el Señor lo puso y lo mandó, y le dio la empujadita, y le enseñó por 40 años, ¿no? Y así, pero esos se levantaron, y esos que eran levitas, y le dice, pero ¿qué más quieren si tienen ese servicio? Dice, no, pero es que tal, y empezaron a pelear, y esas peleas, reclamando y cosas, no hay que reclamar. Ay, hermanos, y dice, si realmente Dios está conmigo, veréis una cosa que nunca habéis visto. Y se abrió la tierra, porque lo normal es que las personas iban al Seol, cuando morían iban sus espíritus al Seol, pero en esa ocasión se abrió la tierra y fueron vivos al Seol. Ay, ahí todos empezaron a temer a Dios de nuevo. Y en todas las tribus dijo, bueno, vamos a ver. Y entonces dijeron, cada uno ponga una vara de almendro. Una vara de almendro sin nada, seca así. Toda la noche delante de la puerta del tabernáculo, donde está la presencia del Señor. Y ahí yo mostraré. Y al otro día floreció la vara de Aarón. Y Aarón es una figura de Cristo. Amén. De la autoridad de Cristo, de la vida resucitada de Cristo. Amaneció la vara de Aarón florecida, reverdecida. O sea, la obra sobrenatural de Dios. Amén. Entonces, no nos podemos levantar, ¿sí? Ocasionar cosas en la casa del Señor porque hay, sino esperar en el Señor. Que Él es la autoridad en su iglesia y el que también delega autoridad. Y hay que percibir las cosas en espíritu, si no nos apresuramos a hacer cosas, a tomar decisiones y no discernimos al Señor en su cuerpo. Y a menospreciar al cuerpo de Cristo y a hablar del cuerpo de Cristo. Ay. Señor, nos perdone y nos ayude a volvernos a Él. Y ahí el Señor reverdece en sus hijos. Esperan en Él. Realmente. Y el Señor hace. Y el Señor nos da sorpresas. Gracias al Señor por esas sorpresas. Amén. Entonces hay que entender esas cosas. Amén. Eso nos habla de la intuición. La vara de Aarón nos habla de la intuición en el espíritu. Dice que el Señor conoció en su espíritu, o sea que hay un conocimiento directo de Dios de las cosas en espíritu, pero para eso debemos tener comunión con el Señor, señal con el Señor, y ahí nuestro espíritu es fortalecido, nuestros sentidos espirituales, como dicen Hebreos también,
son ejercitados para discernir las cosas. La iglesia debe crecer, aumentar en el discernimiento. El discernimiento quiere decir hacer diferencia entre una cosa y la otra. Y por eso el Señor con su palabra de dos filos, que es la palabra, o sea, la espada de dos filos que es la palabra, viene y separa el alma del espíritu para que nuestra alma no sea tan terca y gobierne el espíritu. No confundamos. Y ahí la palabra viene y penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y delante de Dios ninguna cosa está velada, Él ve todas las cosas. Gracias al Señor, cuando el Señor, como buen cirujano, como Yahvé Rafa, que hiere pero sana. Por eso a veces tienen que abrirnos como una figura y sacarnos aquel nervio muerto, ¿cierto? Esto es como una figura que aquello que está estorbando, así es en el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor saca el nervio muerto y se nos desinflama y nos sana. Pero gracias al Señor, amén. Y a veces nos dolió, pero el dolor es un síntoma. Decíamos, ay, necesito ayuda del doctor, de Yahvé Rafa. Y Él viene y opera. ¿Y sabes cómo es que destruye el Señor Jesús o inhabilita al anticristo en su segunda venida? No es con una M68, una K60, bueno, yo no sé, nada. Con la palabra de su boca, con el resplandor de su venida. Así la iglesia se siendo capacitada con la palabra del Señor, esa palabra rema aplicada en cada situación y el resplandor de su gloria en la vida de la iglesia. Ahí es donde el reino del Señor se empieza a manifestar. Si yo por el dedo de Dios, dijo el Señor, echo fuera a los demonios, es porque ha llegado el reino del Señor a vosotros. Y por el dedo de Dios. Así el Señor empieza de a poquitos a moverse en su iglesia, en la medida que la iglesia madure. Y la madurez es aprender a depender del Señor. A dejar de confiar en nosotros mismos, sino a esperar en el testimonio del Espíritu y a actuar conforme al testimonio del Espíritu. Amén, amados. Y el otro elemento, el tercero, y ya con esto vamos cerrando por hoy, y las tablas del pacto. Las tablas del pacto nos hablan de la conciencia de nuestro espíritu. Dice que la conciencia nos reprende. Cuando hemos tenido comunión con el Señor, hemos aprendido el testimonio de la vara de Aarón, de la intuición, conocer las cosas en espíritu. Entonces el Señor da una conciencia cada vez más limpia. Amén. Y comprendemos las cosas a la luz del Señor. Y ahí con claridad comprendemos mejor la palabra del Señor escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes. Amén. Dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Cierto? Ahí el Señor nos dice, ojo, vuélvete a mí. Oh, tranquilo, está bien. Adelante. Amén. Y ahí realmente vamos a conocer al Señor y a servir al Señor. Mira, vamos a terminar con un pasaje en Romanos por hoy. Romanos 1. Algo que el apóstol Pablo habla de sí mismo, gracias al Señor, que Pablo lo dijo. 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, a la iglesia en Roma, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios. Mira cómo Pablo tenía autoridad de decir, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Claro, Pablo tenía que moverse, tenía que abrir la boca, dice, abre la boca que yo la llenaré, tenía que hacer esto, aquello, hacía carpas, hacía todo esto. Pero el servicio de Pablo al Señor era ahí en su espíritu. A quien sirve en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Hermanos, porque es de allí, de nuestro espíritu, donde el Señor ministra, donde el Señor fluye, donde el Señor opera, donde el Señor edifica la iglesia. Amén. Entonces nos ayuda a guardar ese testimonio triple en el arca del pacto. Cristo en nosotros, pero que contiene ese triple testimonio. El maná, la vara que reverdeció y las tablas del pan. Gloria al Señor. Démosle gracias al Señor. Amén. Amén, Padre amado. Amén. Te bendecimos y te adoramos. Oh Señor, nos rendimos a tus pies en esta noche, Padre Celestial, en el precioso nombre del Señor Jesús.
por tu gracia y por tu misericordia. Oh, Señor, qué privilegio estar a tus pies, Señor. Ese es el lugar más alto y más seguro, Señor. Concédenos permanecer allí y estar atentos a ti, a tu voz, porque tus ovejas, tú dijiste, oyen tu voz y te siguen. Tú eres el pastor de las ovejas y tú eres la puerta de las ovejas. Concédenos entrar por ti, permanecer en ti, y saldremos y hallaremos pastos verdes, Señor, y aguas limpias, Señor. Límpianos de todo lo nuestro, perdónanos. Concédenos vivir en tu presencia, Señor, realmente, y seguirte a ti. Señor, líbranos de nosotros mismos, del mundo exterior también, del maligno. Gracias, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor, nuestro escudo fuerte. Tú eres nuestra vida y nuestra luz. Señor, tú eres todo para nosotros. Sigue abriendo nuestros ojos. Y te damos gracias porque tú, por tu Espíritu, Señor, en tu fidelidad, en tu gracia, en tu misericordia, vas imprimiendo lo tuyo en nuestra vida, Señor. Nos vas cautivando, nos vas sorprendiendo, sorpréndenos más, Señor. Señor, que no terminemos de ser sorprendidos por ti, Señor. Gracias porque tú eres nuevo siempre, Señor. Y tu palabra es viva y eficaz. A ti damos la honra y la gloria en esta noche, Padre amado, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. La gracia y la paz del Señor sea con todos. Amén, hermano. Gracias y paz. Amén. Lo mismo, hermano. Gracias y paz a todo. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor primeramente por su palabra y al hermano Iván, que como vaso sirve el depósito del Señor. Los esperamos mañana a partir de las 7. Tengan un poquito de paciencia si de pronto abrimos un poquito más tarde. Y estaremos compartiendo la palabra desde Terrón, Colorado. Desde ya agradecemos a nuestros hermanos que nos reciben, al hermano Ángel, a la hermana Maritza y a los hermanos de Terrón que también se hacen presentes. Invitamos a la iglesia, los hermanos que han estado en este compartir, para que nos acompañen mañana a partir de las 7 de la mañana. Y a ustedes que nos han estado acompañando, 7 de la noche. Gracias por la corrección. Y a ustedes que nos han estado acompañando desde Barranquilla, Estados Unidos, pues les abrazamos desde Cali y les esperamos mañana. Vamos a continuar entonces con esta comunión que es primeramente con el Señor, con su Hijo, con el Espíritu, y eso nos permite tener una comunión también con los hermanos. No importa dónde estén, estamos unidos por el Espíritu en una comunión que es santa y eterna. Entonces, vamos a cerrar ya. Nos vemos mañana, hermanos. Bien, hermanos. Dios Nos vemos mediante. mañana. Dios mediante, sí, Dios mediante. Bendición. Adiós. Adiós. Chao, Celina.